Tenemos casi 2 horas, así que compartan por favor. Tenemos info. Vamos a ver. Jose Rosa, did he ever ask you to be present? Tengo que activar aquí esto. To speak with his son, Derek Rosa. Esto va para largo, así que vayan compartiendo con todo el mundo. Compartan. Vamos a poner ahí la voz para. Now, when you were with Jose Rosa, did he ever ask you? Déjenme refrescar. La Navidad está hecha de momentos. Y cada momento es un regalo. Desde el primero hasta el inesperado. ¡Sorpresa! Hay regalos grandes. Hay regalos pequeños. A la medida. Soy una serpiente que Presenciales una parte de mi corazón. y digitales. Vamos a compartir este enlace, ¿verdad? Ya vimos una primera parte, 13 minutos, esta dura 40 minutos y quiero compartirlo con ustedes. Así que vamos para estoy aquí traduciendo, tratando de poner esto en traductor automático como estaba. Denme un segundito para ponerlo en español. Atención a esto, que aquí viene lo bueno, ¿eh? Ya se sabe ahora que te robó el padre heredero. Compártanlo, que esto se va a poner interesante, señores. Now, when you were with Jose Rosa, did he ever ask you to be present when police were to speak with his son, Derek Rosa? Did he ever ask you that? No. Déjenme activar los subtítulos. Qué bueno que están ahí. Esto requiere tiempo, señores. Esto requiere tiempo. Así que denme un segundito. Aquí está la audiencia. Activamos aquí los subtítulos. Pueden leer. Titulado ahí. You always wondered Si lo pongo con voz, como estaba mejor, ¿verdad? Para ustedes. No sé por qué no me está saliendo, debería de salirme, Dios mío, siempre estas inteligencias artificiales saltan con una cuestión a última hora. Vamos a lograr. Momentico, ¿eh? Ay, Dios mío, señores. What's your date of birth? What's your address? Este es. Thank you, Judge. Good morning, Detective. Good morning. Can you please give your full name for the record? Joseph Osegi.
Detective, who do you work for? City of Hialeah, What's your badge number? 958. When did you first become employed by the city of Hialeah? October. Momento. When you first were hired by the city of Hialeah, what was your responsibilities? I started off in the patrol section. Hola, Pablo. ¿Has visto a mi hermana? ¿Te refieres a mi esposa? Tengo 2 semanas sin verla. Did you go through the academy, just like all recruits? No, prior to the city of Hialeah, I was in the city of South Miami for approximately 9 years, and my last assignment there was that police sergeant. Okay. There, in '83, I went through the police academy. And at the first agency that you worked for, did you have any special duties or assignments? I was a uniform sergeant. I did detective work. I did SWAT, and I did motors. When you switched over to Hialeah PD, how long were you in patrol for? About three years ago. And then after your 3 years in patrol, did you switch over to an investigative unit? Yes, in 1996. And which unit was that? Special Victims Unit. What type of unit is that? That is a domestic violence and juvenile unit. So as part of a special victims unit, would you have to interview juvenile victims? Yes, Would you have to interview juvenile witnesses? yes, How about juveniles accused of crimes? yes. Have you received any training regarding how to Vamos question? a compartirlo, mi gente, vamos a compartir esto. Estoy tratando de ponerlo automatizado, ¿verdad? Pero siempre hay asuntos. Pero vamos a confiar en que pase, que suceda. Vamos a ver qué tal. Thank you, Judge. Good morning, Detective. Aquí Good está. morning. Can you please state your full name for the record? Joseph Ilsegi, Detective, who do you work for? City of Hialeah, El testigo ha prestado juramento. 958. Usted puede preguntar. When did you first become employed by the city of Hialeah? Ok, ahora sí. October 4th, 1993. Gracias. Pues, buenos días, When detective. you first were hired by the city of Hialeah, what was Decime tu your nombre completo responsibilities? para que quede constancia. I started in the patrol section. Detective, Did para you go quien through trabaja. the academy, just like all recruits? No, prior to the city of Hialeah, I worked for the city of South Miami for approximately 9 years, and my last assignment there was that police sergeant. ¿Cuándo empezó There, a trabajar para la in ciudad de '83, I went through the police 4 de academy. octubre de And at the first agency that you worked for, did you have any special duties or assignments? 1990? ¿Cuáles eran sus I did detective work, SWAT, ¿Pasaste por la academia como And I did reclutas? motors. No. When you Antes de trabajar en la switched ciudad over de to Chile, Hialeah trabajé People Corps. aproximadamente About 3 9 years años ago. en última And then after your 3 years in patrol, did you switch over to an investigative unit? Yes, in 1996. En 1996? And which unit was that? la Special academia de Victims Unit. policía y en la primera Special agencia en la Victims que Unit, what type trabajaste, of unit is that? tenías That is alguna tarea o a cargo domestic especial. violence and juvenile unit. Yo era un So sargento as part of a special victims unit, would you have to interview juvenile victims? Yes, Would you have to interview juvenile Cuando te witnesses? cambiaste al departamento de policía de área, ¿cuánto tiempo estuviste en patrulla? yes. Aproximadamente 3 años. Have Y you luego de received tus any 3 años training en regarding how to patrulla, question pasaste a una unidad de investigación. suspects about reported Sí, crimes? en el año 1996. 1996. ¿Qué unidad era I esa? received a lot of in-service training. Unidad de víctimas especiales. Unidad de víctimas especiales. ¿Qué tipo de unidad? Con Ultra Wi-Fi de Claro puedes Bueno, conectar el cada interrogatorio rincón está de la siendo bien casa en profundo, una misma el red efecto. Wi-Fi. ¿Es esa? Esa es una.
Unidad de violencia doméstica y juvenil. Entonces, como parte de una unidad especial de víctimas, ¿tendría que entrevistar a víctimas juveniles? Sí, tendría que entrevistar a testigos juveniles. Sí, signo de apertura de interrogación. ¿Qué pasa con los jóvenes acusados de delitos? Sí. ¿Ha recibido alguna formación sobre cómo interrogar a testigos, víctimas y sujetos sobre delitos denunciados? Sí. ¿Nos puedes contar brevemente algo de la formación que has recibido? He recibido mucha formación en servicio a numerosos cursos que se ofrecieron sobre cómo tratar con ¿cuántos sujetos diría usted que ha entrevistado a lo largo de su carrera como detective? Mucho. No puedo darte un número exacto, pero bastantes. Signo de apertura de interrogación. ¿Serían cientos? Yo. Del curso de mis investigaciones. Alrededor de 100, más o menos. Bueno, después de servir en la unidad de víctimas especiales, ¿cuál fue la siguiente unidad que le asignaron? Luego fui a crímenes mayores en 2002. Signo de apertura de interrogación. Y ahí es donde estás hoy, delitos mayores. Sí, así que en 2002 empezamos con los grandes crímenes. Signo de apertura de interrogación. ¿Es usted el único detective de crímenes importantes o trabaja en equipo? No, trabajamos en equipo. ¿Quién es su sargento actual? Jim Lea. Delitos mayores. ¿Qué tipo de delitos investigan esos detectives? Signo de apertura de interrogación. Homicidios o cualquier delito violento contra una persona. ¿Cuántas investigaciones de homicidio diría usted que ha participado? Durante ese periodo de tiempo, cientos. Signo de apertura de interrogación. ¿Ha sido usted el investigador principal de homicidios anteriormente? Sí, fue usted el investigador principal de homicidios. ¿Asignado a la muerte de Elena García? Sí, signo de apertura de interrogación. ¿Cómo determina la unidad de delitos mayores de la policía de H y a quién será él? Investigador principal, se hace de forma rotatoria. Por ejemplo, yo estaría arriba y luego, en el siguiente homicidio, estaría arriba otro detective. Es una rotación. Entonces, el hecho de que usted fuera el detective principal asignado en esta investigación, ¿hubo alguna razón especial más allá de ser el siguiente en la rotación? No, está bien. ¿Quién le asignó como detective principal en este caso? Sargento Jim Daitman. Está bien. Durante algunos de sus entrenamientos que involucran interrogatorios de sujetos, ¿aprendió la forma correcta de administrar los derechos Miranda? Sí, signo de apertura de interrogación. ¿Tiene el Departamento de Policía Superior un formulario Miranda estándar? Sí, ¿y es eso algo que se requiere repasar con los sujetos que están detenidos antes de interrogarlos? Sí, bueno, y ha utilizado el formulario estándar de renuncia a los derechos Miranda en todos los casos a los que nos referimos que usted investigó. Sí. Bueno, hablemos de la noche del incidente. ¿Cómo se entera usted de la muerte de Elena García? Me llamaron de casa y me dijeron que acudiera a la escena de un homicidio. ¿Estabas en casa durmiendo? Sí, bueno, ¿y aproximadamente cuánto tiempo? ¿Diría usted que le llevó viajar desde su casa hasta el lugar del incidente? Yo diría que dentro de una hora, cuando llegaste por primera vez, recibiste información general sobre lo que pudo haber sucedido. Sí, ¿cuál fue su comprensión general de lo que pudo haber sucedido dentro de la unidad de apartamentos donde se encontró el cuerpo de la señorita García? Me informaron que el acusado, Derek Rosa, sentado allí,
había Now, llamado al 911 avisando al miembro de la secta que había matado a su madre y se había comunicado con la policía. Entonces, cuando llegaste, escuchaste realmente la llamada al 911 o te la resumieron. Se resumió. Bueno, el apartamento donde se encontró el cuerpo de la señorita García estaba en el complejo Amelia Oaks de Lilia. Sí, y eso es aquí en el condado de Miami-Dade. Sí, habías estado antes en ese complejo de apartamentos. MU, puede que haya sido parte de la patrulla cuando trabajaba horas extras o algo así, pero nada en cuanto a la magnitud de una investigación. Bueno, ahora, a lo largo de la investigación, se identificaron varios individuos que podrían haber tenido información o que estaban relacionados con la víctima o el acusado. ¿Conocía usted a alguna de las personas implicadas en este caso antes de su nombramiento como detective principal? No, entonces, todos llegaron a ti esencialmente como extraños. ¿Es justo decirlo? Bueno, cuando usted llegó, ¿sabía dónde se encontraba el acusado? Estaba dentro de un vehículo patrulla de la División de Patrullaje Uniformado. Y es estándar que cuando un sujeto es detenido lo coloquen en un vehículo identificado. Sí. Ese era el vehículo marcado como perteneciente o asignado al oficial Gutiérrez. Sí, lo fue. Bueno, entonces, cuando llegaste por primera vez, hablaste con los otros miembros del equipo de homicidios. Sí, signo de apertura de interrogación. ¿Quiénes eran los miembros de su equipo de homicidios? Esa noche, el sargento Jim de Lima, el detective Mahalo Montano, detective Wilber González, el detective Freddy y el detective Moon. Signo de apertura de interrogación. Detectives con los que usted está familiarizado y con los que ha trabajado. En el pasado, sí. ¿Qué tipo de información intentó recopilar en la escena antes de regresar a la estación para el interrogatorio? Quería saber un poco sobre la historia del acusado. Ya sabe, si tenía algún problema psicológico, tenía alguna discapacidad de aprendizaje, un poco. Entonces quise entrevistar a un miembro de la familia para averiguarlo. Entonces, ¿sabías que Derek Rosa era un menor la noche que respondiste? Sí. Debido a que era menor de edad, fue importante para usted obtener alguna información de antecedentes de su familia. Sí, uno de los familiares con el que usted habló fue José Rosa. Sí. Bueno, ahora, hablaste con José Rosa más o menos entre la medianoche y la 1 de la mañana. La noche del 13 de octubre. Sí, su conversación con el señor José Rosa, el padre, ¿fue grabada en video? Sí, lo fue. Bueno, ¿puedes contarnos un poco sobre las preguntas que le hiciste a José Rosa? Dentro de la grabación, le pregunté si tenía algún problema psicológico por el que hubiera recibido tratamiento, a lo que respondió que no. ¿Y qué tipo de estudiante era? ¿Qué tipo de persona era? Él dijo que era muy intelectual, orientado a la familia, se llevaba muy bien con la víctima. ¿Sabes que él llamaba a la víctima o la víctima lo llamaba cada 15 minutos más o menos que era intelectual y no tenía ninguna discapacidad de aprendizaje? Creo que dijo que era estudiante externo. Bueno, así que vamos a desglosarlo un poco. Según el padre, con base en lo que le dijo, el acusado no tenía discapacidades o defectos psicológicos, según su conocimiento. ¿Es eso correcto? Eso es correcto. Y en cuanto a ser estudiante, tuviste la
Impresión de que Derek Rosa era un buen estudiante según lo que te dijo su padre. Estudiante excepcional. Sí, ¿Te pareció que el padre de Derek Rosa, José Rosa, tenía suficiente familiaridad con su hijo para saber